Lenguaje y literatura para noveno grado. Comenzamos con la unidad número 1. Esta unidad se titula El cuento policial. Vamos en la versión 2024 de nuestro libro A. Un nuevo libro, un nuevo año. Comenzamos. Anticipación. Actividad individual. Observo las imágenes y ordeno la secuencia de las acciones numerándolas del 1 al 4. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner un número como ocurrieron las escenas. Vamos a ver. Según mi opinión, hubo una escena. Bueno, en mi opinión podría ocurrir así. Esta es la escena 1, donde ocurrió un crimen, se cierra el lugar. La número 2 sería, se buscan pistas. Aquí tenemos, se buscan pistas. Luego la número 3 sería se busca, el detective investiga, busca los lugares, cómo puede encontrar al criminal y como consecuencia, en mi opinión, esta sería donde atraparon al malhechor. Veamos aquí. Así como hemos establecido, aquí está la escena del crimen, se buscan pistas, se investiga y se atrapa al criminal. ¡Stop! ¡Stop! ¡Manos arriba! Resuelvo el siguiente. Escribo las acciones que se observan en las imágenes. Número 1. Hay una escena de un crimen. Número 2. Se buscan pistas para hallar al culpable. Número 3. Se comienza a buscar al sospechoso. Número 4. Se encuentra el culpable y lo atrapan, se le arresta. Dice siguiente. Escribo el ambiente en el que se suceden las acciones. ¿En qué ambiente de las acciones? El ambiente puede ser inquietud, preocupación por saber y encontrar al responsable del hecho. Esa es la misión de los detectives, la fiscalía, etcétera. Siguiente literal, ¿vale? ¿Cuáles son las características que debería tener un detective? Capacidad de observación, capacidad de análisis, capacidad deductiva, deducir, como análisis deduce, percepción psicológica, agilidad mental. Tiene que pensar más rápido, no tiene que pensar, espera, lo dejo para mañana, estoy cansado, no, tiene que ir un momento. Conozco algún personaje de un cuento o película que genera intriga, implica. Bueno, en los últimos tiempos los Marvel nos han lanzado bastantes antagónicos, ¿va? Tenemos al Guasón, tenemos a Venom, ¿va? Pero yo siento que el más intrigoso, porque por lo menos el Guasón ya de un solo estaba declarado que era malo, ¿va? Pero para mí, Misterio, el de Spider-Man a lejos de casa, me genera más intriga, porque un personaje que a la vista de todo hace las cosas bien, pero en realidad todo lo que hace, lo hace por maldad. ¿Cuál es lo que le pasó a Spider-Man? Va? Decían que Spider-Man era el villano y Misterio era el bueno, pero en realidad este estaba haciendo cosas malas. Va. Ponía unos drones para aparentar otra cosa, pero en realidad estaba cometiendo sus fechorías. Va. Que el pobre Spider-Man, de una secuela a otra, era el culpable de acabar con Misterio. Y quería acabar con Spider-Man. Sí, para mí sería más intrigoso Misterio, creo que sí. Sí, porque sí, como les digo, no, las cosas las hacía, creo que las hacía bien. Bueno, si ponemos a Freddy y a Jason, ya sabemos que estos de un solo eran malos, va. Pero este no, este se exponía como bueno, pero era malo. Continuamos. Conclusión, el cuento policial. Actividad 2. Leemos la información. El cuento policial es un tipo de narración que se destaca por presentar un misterio. Un cuento policial es un tipo de narración que se destaca por presentar un misterio, así como Scooby-Doo, ¿verdad? Un crimen que debe ser resuelto. Para ello, entre sus personajes se encuentra el detective o una persona con cualidades de investigación, el ayudante, el informante, entre otros, ¿va? Sí, un Scooby cumple este requisito como historia policial. Bien más el detective, el ayudante vendría a ser Fred, Fred o Freddy.
A diferencia de otros subgéneros narrativos, el policíaco desarrolla una tensión entre el secreto y la certidumbre de lo que sucederá en la historia o de cómo se llegará a la verdad. Y el descubrimiento de los culpables. Esto es lo que mantiene interesado al lector, que constantemente intentará anticiparse a la solución del crimen. Este subgénero narrativo surgió a mediados del siglo XIX con la publicación de los cuentos Los crímenes de la calle Morgue. Ya más adelante vamos a leer cómo más o menos fue este crimen sangriento, que al final fue un mono asesino, no, un simio asesino. Tenemos el misterio de Marie Rogue, la carta robada. Creo que esa la pusimos en quinto grado, se expuso en quinto grado y todavía está disponible para este año. El libro de quinto año no fue cambiado, como bueno, séptimo, octavo y noveno, de Edgar Allan Poe. Posteriormente, el escritor Arthur Conan Doyle perfiló este tipo de narración y creó a uno de los detectives más famosos de la literatura, Sherlock Holmes. Que este Sherlock Holmes ha sido llevado hasta la pantalla del cine, y a su compañero, el doctor Watson. Asimismo, la escritora inglesa Agatha Christie, en 1890, en 1990, fue creadora del emblemático detective Hercule Poirot. Todos estos personajes comparten ciertas características. Por ejemplo, poseen una inteligencia extraordinaria, son deductivos y sistemáticos. Las cualidades que tiene que tener un detective: inteligencia extraordinaria, son deductivos y sistemáticos. Así le preguntan cuáles son las características de un detective en una novela policíaca. Vamos a las características de la novela policíaca o el cuento policial. Desarrolla temáticas de investigación y resolución de un enigma o misterio. Buscar mantener interés del lector a través de seguimiento y descubrimiento de pistas. Las pistas son lo que más nos gusta. Así como hace Vilma. Al final dice chispa, dice, salen un tres de estrellita y va deduciendo cuál es el misterio. Posee un personaje detective, quien es el encargado de resolver el enigma. Este personaje puede tener un ayudante para descubrir o perseguir las pistas, así como Sherlock Holmes, creo que es el señor Watson, dijeron. El ambiente físico de los cuentos consiste en zonas urbanas, es decir, en la ciudad, similar a lo que sucede en la vida real. El ambiente psicológico es el suspenso, un estado psicológico de incertidumbre, duda, ansiedad que genera tensión. Puede tener personajes testigos, son quienes vieron, escucharon o poseen información del misterio. Yo vi cuando, bueno, como decía la madrastra, yo vi cuando esa rubia salió del apartamento y asesinó a Patricia. Y resulta que era un disfraz de un transvesti. Al final fue, o sea, no nadie esperaba que un transvesti fue el que asesinó a Patricia, no porque a la pobre Daniela o porque era rubia ya le querían echar el culpable de la muerte de Patricia. Respondemos y luego socializamos. A partir de la información anterior, escribimos una definición propia de cuento policial. Podemos poner, es un género literario donde se expone un crimen, un misterio, el cual el personaje debe resolver, el cual puede ser un detective u otro personaje que pueda ejercer la función de resolver los enigmas presentados. Bueno, además tiene que tener un ayudante. Bueno, sí, bueno, si los que vimos la serie Merlina, Merlina hace la función de un detective. Ella no es un detective, no es un policía. Más bien le ayuda a la policía a resolver quién es el monstruo en la ciudad, ahí dentro de la escuela, en el pueblo. ¿Cuál es la característica principal que debe tener un cuento para ser considerado como policial? Explicamos. Debe haber un crimen, un misterio el cual se deba resolver. Como las historias de Scooby-Doo y Shaggy, ¿va? El pequeño Scooby, ¿va? Todas sus versiones siempre hay un misterio y lo terminan resolviendo, ¿va? Continuamos. Ahora vamos con actividad 13. En compañía de un compañero. Leemos la información del esquema. Elementos del cuento policial. Vale. ¿Cuáles son los elementos del cuento policial? Enigma, detective privado, ayudante, indicio. Vamos a ver a qué se refiere el enigma. El enigma es el misterio o una situación de intriga inexplicable que debe resolver. Puede ser un robo, asesinato, desaparición, secreto u otro suceso que el detective debe
investigar. Detective privado es el protagonista que conduce la investigación de un crimen. Posee cualidades como inteligencia, capacidad para resolver, para observar, deducir y analizar. Se encarga de guiar al lector al desenlace del misterio. Así como hace la Vilma Chispa, dice. Vamos hoy con ayudante. Es un personaje principal que acompaña al detective a resolver el enigma. Ya escuchamos que era Watson, el ayudante de Sherlock Holmes. Es decir, le brinda el apoyo. No posee cualidades para deducir y analizar el enigma, debido a que es menor perspicacia, o sea, tiene menor importancia. Indicio. Consiste en una serie de pistas que sigue el detective para resolver el misterio. Las pistas son muy variadas, pueden ser acciones, historias, sucesos, objetos, datos, personajes, etc. Con esto de ayudante, si los que hemos visto, el doctor Gache, quien resuelve los misterios es Penny. El doctor Gache más bien parece un payaso. Penny con su ayuda con el perro Fabiondo resuelve los enigmas que provoca el doctor Claw. Resolvemos luego, socializamos con la clase. ¿Qué diferencia, ¿qué diferencia al subgénero policial de otros subgéneros literarios? ¿Qué diferencia al subgénero policial de otros géneros literarios, como el amor, romanticismo? En la trama, el subgénero policial posee un misterio por resolver. Su protagonista principal tiene que ser un detective o alguien que tenga capacidad de hacerlo. Poseer un ayudante, que mediante pistas resolver situaciones como crímenes, robos, secuestros, etc. ¿Cuál es la importancia del personaje detective en este tipo de relato? En que en él debe guiar la trama de la historia, el cual también debe guiar al espectador como debe ser el desenlace del misterio mediante las pistas encontradas. Esa es la importancia del detective, que sobre él cae toda la trama, él debe resolver todo, él debe ser el centro de la historia. ¿Cuál es el rol que juega la figura del ayudante en los cuentos policiales? Explicamos. Es la mano derecha del detective principal. Es su confidente, solo en él puede confiar. Solo es el único que le apoya en toda situación para resolver los misterios. Pero él no lo puede resolver porque no está en capacidad. ¿Por qué los indicios son necesarios en un cuento policial? Pues son las pistas lo que hacen que la historia sea detectivesca. Una vez encontrada toda, el detective saca conclusión para resolver el misterio. ¿Sabías que el cuento policial posee la estructura clásica de los cuentos de inicio? Se presenta el enigma o crimen, nudo, da comienzo a la investigación y se recogen pistas. El desenlace se resuelve el enigma, pues se presenta el culpable como fueron los hechos. Vamos con los tipos de personajes. Aquí pongamos Coco. Actividad 4. En compañía de alguien. Vamos a resolver. Leemos la información sobre los tipos de personajes. Un personaje tipo en la ficción es aquel cuya construcción obedece a rasgos y cualidades que presentan algunas características de un sector social, de la humanidad o estereotipos culpables. Se pueden clasificar en dos tipos. Vamos con el arquetipo, personaje arquetipo. Los personajes arquetipos son aquellos modelos a seguir, presentan pensamientos o comportamientos humanos. Este tipo de personaje no se basa en la apariencia. O sea, no tienen que ser espectacular o aparentar lo que va a ser para ser un personaje arquetipo o características externas, sino en la intensa personalidad, valores, actitudes, entre otros. Por ejemplo, el héroe está en cada reto difícil y se enfrenta a ello, superando sus defectos para salir victorioso. En los cuentos policiales, el héroe es el detective, posee inteligencia, como Vilma, como lo expresó también esta Merlina, capacidad de análisis analítica y deductiva para enfrentarse a los misterios y resolver los crímenes. Pero vamos a ver lo contrario, el personaje estereotipo. Los personajes estereotipos son aquellos que representan la apariencia, como la bruja de Blancanieves. Para verse mala, o sea, su fealdad la hace decir que va a hacer cosas malas. ¿Recuerdan aquel muñeco todo remendado del Chucky? La apariencia y características externas de la persona, rasgos físicos, características, habilidades, entre otros. Este tipo de personajes buscan justificar, racionalizar la conducta de cierto sector de la sociedad. Tenemos también aquel señor, ¿cómo que se llama? Doble cara.
o dos caras que salen Batman, mitad fea y mitad horrible. Y con eso quiere justificar que él va a ser malo y mitad bueno. Regularmente los estereotipos se basan en los prejuicios de la sociedad que establece conforme a su ideología, de modelos de conducta a seguir o caracteres físicas. Generalización. Estos prejuicios van cambiando conforme el paso al tiempo. Por ejemplo, el malvado es una figura poco simpática que utiliza sus habilidades como objeto de perjudicar a alguien conseguir algo que desea. En los cuentos policiales, un personaje estereotipo es el criminal o delincuente que a través de astucia y artimaña se vale para cometer los delitos. Bueno, de acuerdo que tenemos aquel personaje, como que aquel personaje que sale en Candy. Tenemos a Elisa Ligan, ¿va? Tenía apariencia de mala y solo hacía maldades. Para comenzar eso, va, ya sabemos, ¿cuál es la diferencia entre los personajes estereotipos y arquetipos? Explicamos. La diferencia radica en que los personajes estereotipos se basan en su apariencia para justificar lo que hace. Bueno, Sherlock Holmes viste como policía para ser un detective. Y tenemos a la bruja de Blancanieves, a la malvada hasta con su apariencia justifica que ella va a ser mala. Va. Repitiendo, la diferencia radica en que el personaje estereotipo se basa en su apariencia para justificar lo que hace, mientras que el personaje arquetipo se basa en la personalidad, los valores y las actitudes para justificar sus hechos. ¿Va? Aquí tenemos el caso de Vilma, es un detective, pero no aparenta ser un detective. ¿Va? Anda con su blusita, su chorcito y todo. Pero no, a lo contrario de esto es Megan, una muñeca tan dulce, resultó ser una muñeca criminal, ¿va? Para cómo trató al pobre perrito. ¿Va? Hoy todos andan buscando cómo conseguir una muñeca Megan. Sí, Megan, o sea, no parece ser una muñeca asesina, bien amable, bien bonita, pero en realidad es una muñeca que acabó con la dueña del perro, acabó con el perro, a un niño le jaló las orejas. Todo lo que vieron en la película. Algo mm, que no esperamos que fuera una muñeca, porque tenía que ser una muñeca así como fea como Chucky o la muñeca esa Annabelle, ¿va? Annabelle toda fea, muñeca. Sí, se le puede creer que sea mala, pero amiga, ¿quién iba a creer que iba a ser mala? O sea, que Megan queda como un personaje arquetipo. Va, continuamos. Va. Vamos con la consolidación ya para ir terminando. Va. Actividad 5. La hacemos en equipo. Leemos el siguiente fragmento del cuento policíaco. Los crímenes de la calle Morgue. Morgue. Va. Un día se encontraba Augusto Dupin, detective, con un amigo revisando la edición vespertina del periódico Cancete des Tribunal, cuando encontraron la siguiente noticia. Aclaración, aquí Augusto Dupin no está actuando, solo está leyendo la noticia del diario. Eso tenemos que aclararlo, o sea que él no participa en esta investigación policial. Va, veamos lo que leyó Augusto Dupin, el detective. Dice que es detective. Leyó la noticia, asesinatos extraordinarios, eso está leyendo en el periódico. Es como que nosotros leyéramos el Diario El Salvador, Diario El Mundo, Diario La Prensa Gráfica, el Diario de Hoy, y leemos la siguiente noticia. Esta mañana eran las 3, los habitantes de Juárez San Roque fueron despertados por una sucesión de alaridos ¡Uy! ¡Ah! Procedentes del cuarto piso de una casa en la calle Morgue, que ocupaban Madame L'Espagne y su hija, Mademoiselle Camille de España, Espanaye, cuesta pronunciar. Después de cierta demora, se forzó finalmente la puerta de la casa. Llegaron la policía y 8 o 10 vecinos entraron acompañando de 2 agentes de la policía. Para cuando el grupo se felicitaba por el crimen, tramó de las escaleras, dos o más rudas se distinguieron y aparecieron provenir de la parte superior de la casa. Cuando llegaron al segundo piso, todo estaba tranquilidad y silencio. Todo estaba en tranquilidad y silencio. El grupo se dispersó y se precipitaron a cada una de las habitaciones. Al llegar a la recámara del cuarto piso se les presentó un espectáculo que sacudió a los presentes, no menos por el horror que por el asombro.
El apartamento estaba en desorden, tiradero por todos lados, los muebles rotos y tirado por todos lados. Había un colchón de la cama tirado en medio del piso. Sobre una silla, una navaja de afeitar, llena de sangre. En el hogar había dos o tres mechones largos y gruesos de cabello humano que parecían haber sido arrancados de sus raíces. ¡Ay! Le arrancaron el pelo. Sobre el suelo se encontraron cuatro monedas de Napoleones, un aro de topacio, tres cucharas grandes de plata, tres más pequeños de metal de jen y dos bolsas que contenían 4.000 francos en oro. Los cajones de un buró estaban abiertos, aunque todavía quedaban muchos artículos dentro de él. De Madame L'Espagnole no se vio ningún rastro aquí, pero como no se veía una cantidad inusual de hollín, en la chimenea se realizó una búsqueda. El cadáver de la hija. Acaban de encontrar el primer cadáver. Recuerda que son dos crímenes. Acaban de encontrar uno y había sido metido por la fuerza en la estrecha abertura y considerablemente empujada hacia arriba. O sea, el primer cadáver fue encontrado dentro de una chimenea. Uy, está misterioso todo. Después de examinarlo, se percibieron muchas lesiones en la piel, sin duda ocasionadas por la violencia con la que había sido colocada el cuerpo. Sobre el rostro había muchos arañazos severos. No creemos que haya sido un gran gato. Y sobre la garganta, mayugaduras oscuras y medallas profundas de uñas, como si hubiese sido estrangulada antes de morir. Parece como que hubiera sido un gran leopardo, pero no a ver. Después de una exhaustiva investigación en cada lugar de la casa, el grupo se dirigió a un pequeño patio en la parte posterior del edificio, donde ya sí el cuerpo de la anciana. Encuentran el segundo cadáver, el de la madre. ¿Va? Primero encontraron a la hija en la chimenea, metida en la chimenea, o encuentran el cuerpo de la madre en el patio. El cuerpo tanto como la cabeza estaban mutilados. El primero tanto que apenas se conservaba la apariencia de un ser humano. Sobre este horrible misterio no hay aún, creemos que la más leve pista. Bueno, el cuento es por el señor Edgar Allan Poe. Aquí tenemos a Dupin, investigando la escena del crimen. Pero como dijimos, esta es una noticia que Dupin la está leyendo, no está participando. Vamos con las preguntas. Resolvemos y compartimos nuestras respuestas con la clase. ¿Cuál es el enigma que debe resolver a condición del cuento? Explicamos. Los crímenes ocurridos en un edificio que está por la calle More. Una chica y una anciana fueron encontradas sin vida. ¿Qué elementos del cuento generan suspenso? Explicamos. La forma en que fueron encontrados los cuerpos, el de la chica metida en la chimenea y el de la anciana mutilado. Explicamos las características del cuerpo policial presentes en el texto leído. Hay un enigma por resolver, se busca pistas para hallar al culpable, posee personajes policiales investigando el hecho. Son las características que posee esta historia. Recuerde que lo que hemos leído solo es una introducción, porque el libro ha de ser bastante largo. Bueno, viendo en YouTube, sé aquí en YouTube pueden encontrar más sobre esta historia. Hay una película y al final parece que fue un un gorila, el asesino. ¿Cuáles son los indicios que debe seguir Dupin para resolver el crimen? ¿Cuáles son los indicios? ¿Cuáles son las pistas? Cuando una vez él entra en acción, acuérdate que él no entra en acción, aquí está leyendo la noticia. La forma en que fueron encontrados los cuerpos, uno metido en una chimenea y el otro mutilado, tratando que no puede ser humano. Además, la forma en que se encontró el apartamento, todo tiradero, hecho pedazos. Esas son las pistas con las que cuenta Dupin. ¿Cuál fue la importancia de Dupin en este tipo de relato? Que él con su capacidad es el único que puede resolver este misterio y encontrar al culpable por ser un detective. En la actualidad, ¿de qué herramientas se dispone para hacer investigaciones de crímenes quienes se encargan de resolverlo? Va, vamos al procedimiento. Se cierra con cinta amarilla el lugar del crimen, nadie puede pasar sin autorización de la PNC. Se analiza el lugar para encontrar indicios porque el, el porqué del crimen. Llega un forense para determinar las causas del crimen, se buscan testigos de la zona. Un detective de la PNC se encarga de realizar las investigaciones para hallar al culpable, arrestarlo y llevarlo a los tribunales de justicia. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Si les gustó, regálanos por favor un gran like. Hasta la próxima.